Feliz viernes, ¿cómo Llega están? para hablarnos Oye. Buenos días, de Pisu. Qué gusto verlos. las fake news de WhatsApp. Las fake news de WhatsApp que además se han ido sofisticando porque es relevante. Hay varias cosas que es interesante platicar con todas las amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy. Hoy podemos dividir en las redes sociales en dos grandes grupos o en dos grandes canastas. Las que todo lo que compartimos de alguna forma es público y aquellas en las que lo que compartimos tiene inicialmente una connotación privada, que es el caso de WhatsApp. Sí. A estas redes se les conoce hoy como redes sociales oscuras por la connotación Que no están así. pública de las publicaciones. Ok. Bueno, ahí les va. ¿Qué es lo que la ha hecho tan relevante y por qué tenemos hoy un problema en estos audios que han estado circulando cada vez más frecuentemente? WhatsApp tiene un gran valor y es que en ella confluyen varios círculos sociales que conforman nuestro entorno. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de la chamba. Sí. Y además son con quienes nos comunicamos para el intercambio cotidiano de cosas. Sí. Esto le da un peso adicional en la confianza que le tenemos a un mensaje que nos llega. Claro. Es decir, si nuestra tía de la vela perpetua nos manda un audio falso, muy espantada, nosotros le vamos a dar cierta credibilidad adicional porque viene de alguien que conocemos. Claro. Claro. Y típicamente, dependiendo de quién sea ese alguien, a veces ni siquiera terminamos de escuchar. Porque me lo mandó mi cuate, el que está muy enterado, lo reenvío y lo retuiteo. Bueno, este tipo de fenómeno es lo que ha hecho, entre otras cosas, que los audios que hoy circulan tanto en WhatsApp se estén haciendo tan comunes y tan famosos, porque la gente no estamos muy acostumbrada a validar uno. Y no estamos muy acostumbrados a validar la información de gente en la que confiamos. Sí, claro. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque hoy circulan muchos audios, como bien nos decías al principio, en el que lo mismo nos están regalando algún dinero, ya ven que eso es bien común, ¿no? Exacto. Que alguien regale un dinero, o nos alertan de cosas que no están sucediendo y que parecieran tener además el fin de provocarnos miedo, Sí, de claro. espantarnos, Eso ¿no? es lo que Veíamos en el caso, por ejemplo, del temblor, Sí. se reportaban muchos avistamientos o muchas cuestiones de requerimientos que eran, que eran falsos, falsos. o que ya se habían atendido hacía un tiempo, pero que por alguna extraña razón volvían a circular. Tuvimos otro caso en la Ciudad de México en el cual habían aparentes ataques de bandas o de pandillas en mercados, cosas de violencia. Sí. Y lo curioso, o lo que lo hace muy relevante y por lo que además es fácil que podamos caer, es porque como todos lo utilizamos y tiene una velocidad de distribución muy amplia, te llega a pasar que escuchas un audio falso y también escuches a alguien platicando De ese sobre ese tema. Sí, claro. Y ahí es donde empezamos a caer en una histeria de colectiva y dejamos de ser Ya no dudas. disciplinados. Exacto. Exactamente. Oye, pero a ver, voy a decir algo escandaloso. Por favor. Porque justo lo que dices es bien importante. En los grupos de WhatsApp tú estás con gente cercana, del trabajo, de la Sí. familia y demás. Pero también yo creo que no tendríamos que confundir amor con confianza. Totalmente, ¿No? sí. O sea, porque yo, la verdad, y aquí lo voy a decir al aire, cualquier cosa que me manda mi mamá o mi papá, Sí, pues Sí. no, porque ellos no Sí, se sí. están preocupando por comprobar la fuente. Correcto, O correcto. sea, ellos reciben la información, ellos se angustian y me la pasan. Yo lo único que les digo es, consulten sus fuentes, por favor, porque Exacto. todo el tiempo están mandando las tías y demás. Entonces, yo la verdad es que no me angustio porque sé de dónde viene la Sí. cosa y digo, los quiero mucho, pero no están... Pero entre ellos a lo mejor sí están Ellos sí están angustiados. Claro. Eso no Claro, está claro. bien. Y ¿No? yo creo que apuntas a algo muy relevante para poder cerrar esta cápsula con un par de recomendaciones. Y tiene que ver justamente con necesitamos ser más incrédulos. Necesitamos dudar de lo que escuchamos y debemos incorporar a nuestros hábitos de consumo de información la validación. ¿Y qué quiere decir esto? Primero, la nota que estoy recibiendo la puedo consultar en otro lado y encuentro esa misma Claro. información en otra fuente. La fuente es confiable, esto tiene mucho que ver. Es reconocida la fuente por dedicarse al periodismo, a las noticias. Y finalmente, si compruebo que todo esto es cierto, al compartir esta información, ¿voy a contribuir o ayudar en algo? Si ayuda, háganlo, compártanlo. Pero si cualquiera de las respuestas anteriores es no, mejor olviden el mensaje y desháganse. Ahora bien, pueden implementar o pueden instalar una aplicación. Hay varias, pero hay una que se llama Feedly. Lo que hace es un agregador de noticias. Entonces lo que haces es tomar a todos tus medios favoritos y no favoritos, los agregas y te presenta todas las noticias conjuntas. ¿Esto qué te da? Te da la certeza de que si algo relevante en verdad está sucediendo, Claro, no lo trae un solo medio. Sí, no. Entonces vas a ver esa noticia repetida y a partir de que se repita y de que los medios sean serios,
vas a poder validar un poquito más que esa nota en efecto sea real. Claro, porque es una fuente ya confiable, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, en esta aplicación podemos seleccionar los temas que queremos en cuanto a noticias, Claro. porque si no nos va a llegar un mundo de información y tampoco Qué buena tenemos como observación tanto haces. tiempo. Puedes configurar en términos de deportes, de política, de entretenimiento, pero adicionalmente la ventaja es que están todas esas notas que por su relevancia no es que tú hayas seleccionado verlas, sino que se te deben presentar para que estés al tanto del contexto. Y eso es lo que lo hace seguro y relevante, ¿no? Está en Y bueno, tiempo real, En evidentemente. tiempo real. Entonces bueno, no pues ya está. compartamos información que no nos conste o que no hayamos validado. Pues Bien. ahí están las recomendaciones. Muchísimas gracias. Que mi tengan Jesús. lindo fin de Créeme semana. que lo vamos a Gracias. tomar en cuenta. Muchas y bueno, gracias. yo quiero...